Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con fake news, con desinformación, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país. Bueno, lo sabía hasta tal punto que ordenó parar la investigación a través de la Fiscalía y destituir incluso a la persona de Policía Judicial de Guardia Civil, al teniente coronel Baena, lo mandó destituir porque va y resulta que esa investigación, que no me extraña que hiciera este resumen porque así es, resulta que afectaba a alguien que le tiene que apuntalar en el gobierno. Y decidió en el año 21 que se paraba. Vamos a hablar de una cosa que a mí me produce literalmente escalofríos. Tenemos dos frentes en España. El frente separatista, bueno, hay más, gracias a Dios hay alguno que está peleando precisamente por mantener España y la Constitución. Pero dentro de estas alianzas de izquierdas hay un flanco que lo compone el grupo separatista que está coaligado a Putin. Bien, le acaban de escuchar a Pedro Sánchez, ¿verdad? Decir que es una gran amenaza, que va por las democracias liberales. Bien, pues el segundo frente, el segundo flanco, va y resulta que es el que pacta con este, sabiéndolo, para que estos hagan lo que quieran y amnistiarlo a cambio de que lo apuntalen el gobierno. Bien, este segundo flanco es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe perfectamente la gravedad que lleva implícito el pacto con Puigdemont. El caso Boló, del que vamos a hablar ahora, es un caso en el que el juez Aguirre ha plasmado en un auto espectacular donde aparecen todo tipo de pruebas, además él lo va diciendo, dice, tengo decenas de miles de folios de pruebas. ¿De pruebas de qué? De que uno de los aliados estrella de Pedro Sánchez es directamente el pasaporte de entrada para volar la democracia liberal española directamente desde Moscú. Vamos, básicamente, que es Vladimir Putin, que se cuela a través de Junts para hacer una voladura, una desestabilización y cargarse la democracia española. ¿Y con quién pacta Pedro Sánchez? Con esos. Y lo sabe perfectamente, se lo acaban de escuchar. Si Putin es todo eso y Putin está entrando a través de Puigdemont, cuando tú pactas con Puigdemont, pactas con Putin. No es muy difícil de entender, ¿verdad? Bueno, Miguel Ángel Pérez, Raúl Vilas, que hola, seguimos juntos aquí en Amor y Compañía. Miguel Ángel, tú has desvelado ese auto del juez Aguirre. El auto, yo lo digo abiertamente, bueno, aparte que está escrito de maravilla, que mira que es extraño esto, dentro de un documento judicial, relata no solamente pruebas, no solamente hechos, sino incluso la estructura de actuación y alerta incluso ya no solamente a efectos de la democracia española, sino de las democracias europeas, que este señor Putin es un peligro público. Y Putin tiene contactos, ahora les vamos a describir los principales hechos, pruebas que aparecen en ese auto, tiene actos probados perfectamente que demuestran la relación del régimen de Moscú con Puigdemont, y Puigdemont es uno de los principales aliados de Pedro Sánchez. Y le da lo mismo, hace este discurso, pero le da lo mismo. Oye, me sientas en el sillón, luego como si haces volar España por los aires. Bueno, es que es un auto de 56 páginas, Carlos, como dices tú, repleto de indicios, de información, de datos, habla de una estructura piramidal de esa trama de traición y de malversación. En la cúspide se encuentra Puigdemont, en el segundo peldaño sitúa al director de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a su abogado Gonzalo Boye. Hay conversaciones interceptadas, hay mensajes en los cuales el propio Boye está hablando con Alay diciendo que hay que ir a ver un contacto del gobierno de Vladimir Putin a Rusia, con todo tipo de detalles. Y luego pues otra cosa que también desvelábamos en Libertad Digital, que es muy llamativa y muy grave, y es que los investigadores de este caso Boló, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sospechan de la connivencia del gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas y que hubo un pacto de no agresión. A ver, es que, Miguel Ángel, te digo una cosa, vamos a ver, judicialmente, evidentemente, por una cuestión de garantías judiciales, tú tienes que demostrar que esa connivencia se basa en un hecho objetivo, una reunión, una grabación, un documento firmado por los dos, vale. A efectos de sentido común, que evidentemente tiene un nivel de admisibilidad más bajo, de prueba más bajo que el judicial, hay una cosa que es obvia. Pedro Sánchez tenía conocimiento de la injerencia rusa al 100%. Básicamente porque el CNI grabó una reunión a un día de la Declaración Unilateral de Independencia, es decir, en el año 17, grabó una reunión entre un representante del gobierno de Moscú y un tal Carles Puigdemont. Lo hicieron tan disimulado que lo hicieron en Presidencia de la Generalidad, con dos narices. ¿Lo tiene grabado desde el año 17? ¿El CNI informa a Pedro Sánchez? Obviamente sí. Bien, a partir del momento en el que tú tienes ese conocimiento, mandas a la Fiscalía que te cierre el caso Volca, que está analizando y tiene ya detectados 5 mandos del espionaje ruso dando vueltas por Cataluña. O sea, a efectos judiciales sé que para probarlo necesitas algo más, pero a efectos de sentido común, dices, es obvio que ha habido connivencia
entre Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita a Puigdemont para gobernar y a partir de ese momento le ha dado carta blanca para hacer lo que quiera. ¿Una alianza con Putin? Pues una alianza con Putin. Y no te permite una alianza con el diablo, pues porque no sé si existe, pero vamos. Desde luego, o sea, el auto detalla esas reuniones que tú mencionabas, otros viajes de Alay, etcétera, a Moscú, reuniéndose con gente, ¿no?, cercana a altos cargos de Vladimir Putin, y como destaca el juez Aguirre en el auto, aquí el objetivo era intrusión de personas rusas del entorno del gobierno de Vladimir Putin para desestabilizar España y la Unión Europea, y que Cataluña pues se convirtiera en la puerta de atrás de Europa que iba a ser invadida de alguna forma, ¿no?, por la rama rusa, ¿no? Esto lo deja clarísimo el juez Aguirre, es de una gravedad tremenda. Hay que decir que los próximos pasos obviamente pasan por una exposición razonada del juez Aguirre al Tribunal Supremo, donde ya se pediría oficialmente la imputación de Puigdemont por traición. Y esta sería ya la tercera causa que tendría Puigdemont en el Supremo, junto al terrorismo de Tsunami y junto al golpe del 1. Unos tíos muy majos, como socios. O sea, Pedro Sánchez te puede elegir entre proetarras, golpistas, putinejos. Una cosa maravillosa el elenco de demócratas que hay ahí. Claro, y es que plantear la posibilidad de que el gobierno no estuviese enterado de los contactos de Puigdemont con Rusia es ridícula. Por supuesto que lo sabía. En este caso yo creo que no es simplemente un con tal de estar en el poder, trago con lo que sea, que hay parte de eso, pero también es que paralelamente la política exterior de Sánchez está consistiendo en situar a España en el Grupo de Puebla, que es pues todas estas dictaduras o pseudodictaduras bolivarianas y demás, pero que desde el punto de vista geoestratégico, ¿dónde se sitúa el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla está en contra de la influencia de Estados Unidos y de lo que es el eje occidental tradicional, que con más éxitos o con a lo mejor menos éxitos de los que nos gustaría, pues siempre ha intentado pues defender y promocionar las democracias liberales, sustituir eso por un eje muy claro, que es Moscú, Pekín, Teherán, y en eso está. Entonces, sí, que esa es la historia. Quiero decir que ya no es solo un con tal de estar en el poder acepto lo que sea, es que en este caso además hay cierta coherencia con lo que está siendo su política exterior y dónde está situando a España. Lo hemos visto también en el reconocimiento del Estado palestino, que no nos ha acompañado, excepto Irlanda y Noruega, bueno, casos así, pero ninguna de las grandes democracias, y que toda la política exterior de este gobierno consiste en apartar a España digamos, del mundo occidental y situarnos con estos otros. Bueno, quiero que veamos, por si esto fuese una cosa, dicen, bueno, no, esto será una cosa aquí interna de España, no hay preocupación internacional. Vamos a ver, está actuando el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha reclamado que se investigue, que ya nos tendría que dar vergüenza, que tenga que venir el Parlamento Europeo a recordarnos, oiga, ¿qué tal se analizan las conexiones entre Putin y Puigdemont? ¿Qué tal? Con nombres y apellidos. O sea, Carles Puigdemont, tal cual, solicitada la investigación por parte del Parlamento Europeo. Pero es que Borrell, que digo yo que estaremos todos de acuerdo en que pertenece al partido de Pedro Sánchez, es que Borrell también ha alertado de esto, y lo sabían todos. Mírenlo. Y este asalto dolorosamente destaca por qué tenemos que prestar más atención a la injerencia extranjera. Esto plantea una amenaza clara para nuestra democracia, nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Bueno, pues el que los cuela es su compañero de partido llamado Pedro Sánchez. Lo digo yo, lo dice, o tiene toda esa apariencia, desde luego, de los hechos que se deducen de ese auto del juez Aguirre, y lo dice Dolors Montserrat, también en el Parlamento Europeo, escúchenla. Ha aparecido una presunta espía rusa sentada en esta Cámara, una eurodiputada letona con fuertes vínculos con el independentismo catalán. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en España el gobierno de Sánchez no solo está dispuesto a amnistiar todos los gravísimos delitos de terrorismo, corrupción y hasta traición por vínculos con Rusia, sino que en vez de apoyar a los jueces españoles, permite que sus ministros lo señalen. Exactamente. Pablo Planas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, yo tengo una duda con respecto a esto, cómo se está viendo este caso en Cataluña.
También tengo una duda, pero casi esa, que la vamos a discutir entre todos, que es cómo puede estar la gente asumiendo este caso como normal en toda España, porque de verdad que a mí me deja a cuadros. O sea, ya no estamos hablando de que por un puñado de votos, que ya es lo suficientemente grave, Pedro Sánchez se ha juntado con comunistas. Ya no estamos hablando, que es absolutamente nauseabundo y de vómito, que Pedro Sánchez esté pactando con un partido que lleva 96 etarras metidos en listas desde el año 11. Es que estamos hablando de que con toda la osadía Pedro Sánchez, que dice estar intentando conseguir un cargo europeo, está desafiando a toda Europa, porque en estos momentos todo el Parlamento Europeo sabe que somos la punta de entrada a la injerencia rusa. ¿Esto cómo se vive allí? Porque ha habido reuniones grabadas, ha habido gente del GRU dando vueltas por Cataluña. El GRU es la parte más radical y más bestia y más asesina de todo el entramado de espionaje que tiene Rusia. ¿Esto se ve como normal allí? ¿No le importa a nadie, Pablo? Sí, aquí lo que se está haciendo es trolear al juez Aguirre, que es quien, en fin, instruye el sumario relacionado con estos vínculos de Puigdemont con el régimen de Putin. Unos vínculos que cuando no estaban judicializados en el año 17, pues de los que se presumía, ¿no? El intento golpista se basaba en gran medida en encontrar sensibilidades internacionales que fueran partidarias de, pues eso, de desestabilizar Europa. Y ahí Puigdemont, por ejemplo, no tenía ningún problema en participar en programas o en entrevistas en la televisión Russia Today, que es otro de los mecanismos mediante los cuales Putin intenta desestabilizar Europa. Pero aquí se intenta restar importancia a ese asunto. Les da igual. Hay un sistema de medios independentistas que le da igual que sea el New York Times quien publique pues una doble página, un reportaje amplísimo sobre estas vinculaciones criminales. Le da igual que haya un informe de la Unión Europea suscrito por varios servicios de información y de inteligencia europeos en los que se destaca este peligro, y les da igual todas las informaciones aparecidas en medios estadounidenses, en medios europeos y en medios españoles como el nuestro, vinculadas con, pues eso, con la presencia en los meses, en las semanas previas del golpe de Estado del 1 de octubre del 17, de espías, como decías, del GRU, ¿no? de esta sección, digamos, de la inteligencia del régimen de Putin. Todo lo que hace Puigdemont está bien. Y ahora que le han pillado, bueno, o es un sumario complicado, con una acusación de alta traición, se atribuye a la inquina que supuestamente le tienen los jueces y que no soportan que vaya, que, en fin, que pueda venir amnistiado a España, pueda regresar amnistiado y sin tener que responder a la justicia. Esa es básicamente la impresión. También se intenta relativizar, se intenta hacer bromas, se intenta ridiculizar el asunto. Se dice que José Luis Alay o que Gonzalo Boye no son espías o que no tienen pinta de James Bond. Pero bueno, pues no tendrán pinta, pero en el caso de Boye, pues él ha tenido contactos con elementos muy destacados de diversas mafias, en fin, delincuentes rusos muy connotados y muy conocidos. Y después otros miembros del entorno de Puigdemont han intentado hacer negocios petrolíferos con gentes de Rusia, y también se ha hablado de favorecer el mercado de las criptomonedas en Cataluña como otra de las puertas de entrada del régimen de Putin. Ahora vamos a describir todos los hechos acumulados, o la parte principal, porque la verdad que la investigación es muy amplia, lleva mucho tiempo, porque de hecho se ha dividido en dos casos, yo lo citaba antes, el caso Volca, que se encargó el gobierno de pisotearlo y aplastarlo para que no se supiera, y luego la parte propia ya del caso Boló. Pero hay una cosa que a mí me deja a cuadro, o sea, en medio de toda esta serie de contactos, que por cierto aparece una persona como Alexander Dugin, que es una de las manos derechas y una de las máximas influencias que tiene Vladimir Putin en su ansia imperialista, o sea, directamente de invasión de otras zonas, dicho en términos un poco más coloquiales, pero Dugin es un peligro público con patas que considera que las estructuras nacionales tienen que saltar por los aires porque se va a crear una gran estructura euroasiática, por supuesto bajo mando de Rusia. Bueno,
no sé, pero la URSS se parecía bastante a eso. Él tiene unas connotaciones rasputinianas, tiene un aspecto de Rasputín de muchísimo cuidado, habla de cosas religiosas, sí, me da lo mismo. Si una dictadura puede tener una bandera o puede tener otra, pero dictadura se llamará. Pero es que entre las cuestiones que se le ofrecieron a Carles Puigdemont se habló incluso de una fuerza militar de 10.000 personas, de 10.000 rusos, de 10.000 soldados. Es decir, han hablado de unas cosas tan bestias que yo no sé si esta gente lo intenta ridiculizar, pero lo que es que empiezas a pasar páginas del Código Penal y yo no sé si alguna te queda libre. No, intentan restarle importancia a unas cosas de las que en su momento se enorgullecían, pero en el momento en el que pasan a estar bajo la lupa judicial, dicen, no, hombre, eso de los 10.000 soldados rusos es una exageración de Víctor Eran Tarradellas, 5.000, que no eran 10.000, que eran 5.000. Claro, de uno de los implicados. Eso se obtuvo de una conversación telefónica entre David Madí, que era uno de los elementos que empujaban en el proceso separatista, y este Víctor Tarradellas. Y ahora intentan decir que no era nada. También dicen que los viajes de José Luis Alay eran de carácter académico y que iba a buscar documentación en Rusia que había sobre Francesc Macià y Lluís Companys. A lo mejor, Pablo, a lo mejor intentaba quedar con David Azagra en San Petersburgo, que estaba por aquella época. Sí, claro. También están en ese intento de que todo quede cubierto por la amnistía y que incluso todo este asunto tan escabroso, y que además, ya digo, es que hay informes de la Unión Europea, en fin, está evidentemente claro y deberían de responder ante la justicia, pero se están intentando poner todos los obstáculos para salir también de este asunto de Rosita, del terrorismo del tsunami democrático y de la alta traición en relación a los vínculos con Putin, de los que presumían hace unos años. Pablo, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo devalúen ellos lo que lo devalúen, la gente normal, la gente sensata, la gente que piensa en la democracia tiene otra interpretación. Fíjense el discurso que hizo Pagaza precisamente sobre esto. El caso de la injerencia rusa en Cataluña requiere un apunte especial porque la investigación judicial, por fortuna, avanza. Podemos indicar que Rusia llevó a cabo en Cataluña intervenciones combinadas a lo largo de una década entera, combinando agentes de campo del GRU, acceso directo al gobierno regional, incluyendo al prófugo Puigdemont, asesoramiento y una estrategia de desinformación a través de Russian Today y Sputnik, entre otras plataformas digitales, que consiguió pasar información a medios de comunicación que desconocían esta hoja de ruta secreta. Ofrecieron soldados, dinero para montar una especie de paraíso fiscal autocrático, según ha reconocido uno de los implicados públicamente. El objetivo era desestabilizar la Unión a través de la destrucción del Estado de Derecho en España. Y con todo eso se alía Pedro Sánchez. Digo, por poner la guinda final. Yo de verdad que es de los casos, y me estoy quedando a cuadros de que haya gente que lo diga como, bueno, sí, claro, una cosa de rusos, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, hola, ¿han visto lo que ha pasado en Ucrania? O sea, lo digo simplemente como aviso a navegantes, o sea, de verdad, o sea, ¿alguien en serio está disculpando en estos momentos que tengamos un presidente del gobierno que pacta con la cabeza de lanza, con la punta de lanza de una persona como Putin y se está disculpando? Vámonos directamente a los hechos probados que aparecen todos referidos en ese auto del juez Aguirre y que ya veremos lo que tarda la instrucción o si la instrucción ya da paso directamente a una solicitud de proceso y se acabó la historia. Es decir, que puede ir a toda velocidad. Punto 1. Atención, encuentro de Puigdemont con Nikolai Sadovnikov el 26 de octubre del 17, se lo decía antes. Bueno, ahí se volvió a hablar de la promesa de un envío de 10.000 soldados. O sea, 10.000 soldados rusos dando vueltas por Cataluña. Y les parece a la gente lo más normal. 2. Atención a este dato, la tutela de Alexander Dugin o la tutela que mantenía de Víctor Terradellas. Víctor Terradellas era el responsable de exteriores, no había entrado en contacto con cualquier persona, había entrado en contacto con Dugin. Dugin es la mano derecha en todo este tipo de ámbitos de invasión, de avance, de imperialismo trasnochado, pero actualizado por parte de Putin. Bueno, pues Dugin es esa persona. 3. Alay, Josep Lluís Alay, que es, no sé llamarle tesorero, responsable de finanzas, no sé muy bien cómo llamarlo, pero vamos, persona de maximísima confianza de los dineros de Puigdemont. Bien, Alay había sido ya identificado por contactos a través de los viajes que había realizado y por contactos de toda la relación que mantenía directamente con Moscú. Tiene viajes realizados a Moscú a verse y efectivamente, como decía Pablo Planas, luego él decía que era por cuestiones académicas, por documentar no sé qué demasiado, pero ¿qué está usted diciendo? Usted ha ido evidentemente a lo que ha ido. Bien, 4. La promesa de dinero en criptomonedas. Se hablaba
coartada de hasta 300 millones de euros para financiar la ruptura de España y la desestabilización de la democracia. Atención, entrega de 3,4 millones en metálico. Estos iban en una caja. En una caja. O sea, como quien entrega una caja de embutidos. Bueno, pues ahí iban 3,4 millones y se hablaba de en criptomonedas también, otras que si no, los 3,4 millones en metálico. El juez Aguirre ha pedido investigar las cuentas de Alay, lo pidió ya en el 21 y se le negó. ¿Quién tenía el poder para negarlo? El fiscal, lo bombardeó. ¿De quién depende el fiscal? ¿De quién depende? Pues ya está Pedro Sánchez. Bien, el caso fue cerrado a petición de la Fiscalía justo en aquel momento y en mayo de 2021 el Gobierno, no contento con parar el caso ahí, directamente destituyó al teniente coronel encargado de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, que estaba encargado de esta investigación. Lo largó, lo quitó de en medio. O sea, esto es lo que ha ocurrido teniendo un auto que lo ha publicado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital con detalles de reuniones, de envíos, de espías dando vueltas por Cataluña, de una persona que se coló hasta con granadas, o sea, y les da lo mismo a todo el mundo. O sea, yo de verdad que me quedo a cuadros. Un auto que llama la atención por la cantidad, la instrucción de datos que contiene y sin embargo se intenta también ridiculizar al juez Aguirre, que se le... Sí, aquí todos los que desafían a Sánchez... En Cataluña se dice siempre que bueno, que solo quiere protagonismo, que es un... Y bueno, al hilo de los intentos de ridiculización de todo, que no solo se produce en Cataluña, también en el resto de España, es que lo que es ridículo es precisamente lo que dicen, ¿no? Que me digan que Boye o que Alay o quien sea, que es que no tienen pinta de espías. A ver, es que precisamente un espía de lo que se trata es de que no tenga pinta de espía. ¿O qué quieren? ¿Que encontremos una foto de Boye con gabardina, con el sombrero un periódico con dos agujeros. Un periódico, claro, así, ¿no? ¿sabes? Y luego que te dé una tarjeta de visita en la que ponga soy fulano de tal, espía. Pues evidentemente, claro que no tienen pinta de espías. Yo no sé si son espías o no, pero si lo son, no van a tener pinta de ello, porque en eso consiste. Entonces... Y lo que está claro es que todos esos datos que acabamos de ver, no hay explicación más allá de que ha habido un intento por parte de Putin de desestabilizar la Unión Europea a través de Cataluña. ¿Qué sucede? Es verdad que hasta hace unos años presumían de eso y nos ocultaban, porque todavía no había invadido Ucrania Putin y entonces tener relaciones con Rusia pues era más o menos presentable, pero claro, es que ahora Putin se ha convertido en la principal amenaza de la Unión Europea. Aquí lo más triste de toda esta historia es que hay una persona que lo sabe perfectamente, que se llama Pedro Sánchez, que tiene contacto directo a través del Ministerio de Defensa con la OTAN. La OTAN no deja de avisar del peligro que tiene Rusia y este tipo de injerencias, que tiene contacto Pedro Sánchez directo con el CNI. El CNI lleva advirtiéndole de esta situación desde hace, como poco, desde el año 14. Y evidentemente ahí no estaba Pedro Sánchez, pero toda esa información se la han trasladado. Desde el año 14, que es la famosa toma, la invasión que realizan de Crimea, la barbaridad esa que hacen, que evidentemente ya es el inicio de las actuaciones que luego hemos visto de invasión de toda Ucrania, evidentemente en aquel momento ya se lanzan determinadas alianzas. Y ese es el punto que parece que es el punto de conexión entre Putin y Puigdemont. Toda esa documentación la tiene un señor llamado Pedro Sánchez y está intentando pararlo. Y si lo para, evidentemente Rusia incrementará su injerencia. Y si Rusia incrementa su injerencia, nuestra democracia se irá literalmente por el sumidero. Pero bueno, Pedro Sánchez, él lo sabe hasta el punto de que hace este tipo de declaraciones. Putin no solamente está invadiendo Ucrania, sino que lo que quiere es desestabilizar, debilitar la seguridad, la prosperidad de Europa. Y esto es algo que evidentemente todos los aliados hemos entendido perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer el brindis, que va a ser, ya se lo adelanto, por el juez Aguirre, como representante de todos los jueces que siguen defendiendo la democracia en España y defendiendo la labor judicial, que es básica. No solamente como contrapoder, sino como pilar esencial de la democracia y del Estado de Derecho. Pero me pedía la palabra para un último comentario, Miguel Ángel. Bueno, es que hablábamos de ataques al juez Aguirre y hay que recordar que Gonzalo Boye, tras conocer su imputación en esta nueva pieza separada del caso Boló, acusaba directamente al juez Aguirre de drogarse y de consumir sustancias psicotrópicas. Así lo dijo en directo en un canal de la televisión catalana. Y por último, no olvidarnos del documento que se incautó y que cita el propio juez Aguirre en ese auto, que se incautó a Tarradellas, en el cual se describía la hoja de ruta, el plan Puigdemont, desde su salida de España
campaña para su vuelta, para que vuelva a la presidencia, y cómo se utilizaba en esa llamada guerra híbrida a las ramificaciones de Tsunami Democratic y de CDR para crear, alterar la paz social en Cataluña y en España. Pues nada, razones sobradas para que brindemos por el juez Aguirre. Además que lo hagamos con un vino que es un vino de excepción, un Ribera de Duero 2022. Ahí lo tienen, Marqués de Riscal, un pedazo de vinazo de muchísimo cuidado. Bueno, les digo, herederos de Marqués de Riscal, Verdejo 2022, Limusín, gran vino de rueda. Así que vamos a brindar por todos los jueces y por todas las personas, pero vamos, en concreto por el juez Aguirre, que está haciendo una labor excepcional. Otros le insultarán, nosotros de insultarle nada, así que todo un placer. Brindamos por él, porque desde luego si alguien nos libra de lo que está ocurriendo van a ser los jueces y la prensa, porque otras cosas, bueno, los partidos evidentemente también, pero los partidos lógicamente juegan con lo que publica la prensa y con la actuación judicial. Así que por el juez Aguirre, que aguante muchísimo tiempo con esta actuación, o que la pase al Supremo rápido, pero que haga su labor. Bueno, pues con este brindis nos vamos al siguiente bloque, porque vamos a ir a más. Evidentemente hay un intento, y hay un intento por parte de Pedro Sánchez de intentar bloquear las actuaciones de jueces como Aguirre. ¿Con el nuevo Pacto por la Justicia lo puede conseguir mejor, lo puede conseguir peor, o se le han acabado las ilusiones ópticas? Se lo explicamos ahora.